agua, digamos, salada, ¿no? Agua que está en los mares. Eso implica de que solo el 3% de la tierra, del agua disponible en la tierra, es agua dulce. De ello, prácticamente el 1% es el agua que podemos, digamos, disponer, que está en todos los cuerpos de aguas superficiales, en cursos, ¿no? El agua superficial, que normalmente conocemos, más el subterráneo. El otro 2% prácticamente está como agua sólida en los polos, en los glaciares, ¿no? Entonces, hay mucha agua, pero hay poca agua para utilizar desde el punto de vista de las propiedades que normalmente elegimos para un uso doméstico, digamos, ¿no? Y ya regresando y pasando ya a lo que tenemos en nuestro país, no somos un país con poca agua. Creo que estamos en el grupo de los países que disponemos de un volumen significativo para disponer, para todas las, digamos, actividades que podemos realizar. Y mirando actividades de todo lo que disponemos, el sector agrícola prácticamente utiliza el 86% de esa agua disponible que tiene Perú. Si miramos minería, a las justas estamos entre el 1,5, como mucho, de esa agua disponible que se emplea en actividades mineras, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de proyectos mineros, es poca agua del total disponible que se utiliza. En cambio, es la variable que más problemas da, digamos, en cualquier operación minera, ¿no? Desde el punto de vista de interacción digamos, con el entorno mismo, ¿no? de la población, digamos, ¿no? Y si ya nos pasamos a hacer un repaso, si es agricultura quien más agua utiliza, vemos que en la costa es prácticamente en donde realmente se consume el agua disponible, que supera el 87%. En lo que llamamos sierra, a la justa se alcanza el 7%, y en la cuenca de la selva pues es muy bajo, ¿no? Es 4%. Eso quiere decir que tenemos bastante agua, pero no lo estamos gestionando bien, y gran parte de las aguas están yendo, digamos, a los océanos. También son condiciones distintas, posiblemente en la zona donde tenemos gran parte de los proyectos mineros. El agua tiene dos situaciones distintas. Unas posiblemente mucha agua en época húmeda, y hay escasez en época seca, ¿no? Por lo tanto, si ese es el comportamiento natural, deberíamos hacer grandes infraestructuras para un poco gestionar mejor, de tal manera que cuando sobra agua lo podemos utilizar en las épocas que falta agua, ¿no? Pero esas, digamos, condiciones en donde están los proyectos mineros en la zona que llamamos sierra. En la selva, por supuesto, sobra agua. Y en la costa, pues, no hay agua, ¿no? Desde el punto de vista como recurso, entonces, si queremos poner un proyecto minero en la selva, pues nuestro problema va a ser incluso cómo conseguir el agua como recurso. Y empezamos entonces a mirar el agua como un bien que tenemos que empezar a gestionarlo adecuadamente, y sobre todo en un proyecto minero, si queremos llamarle sostenible, tiene que haber un manejo adecuado de este aspecto ambiental que le llamamos agua, ¿no? Solo como una referencia, si nosotros medimos qué cantidad de agua utilizamos para sacar un producto, como puede ser 1 kilo de cobre o 1 kilo de carne, pues desde el punto de vista de consumo de agua, para 1 kilo de cobre necesitamos 100 litros de agua, y para 1 kilo de carne 15.500 litros de agua, ¿no? Eso contando desde que todo el proceso de crecimiento, ¿no? del ganado hasta su beneficio. Por lo tanto, si bien es cierto, en el sector minero tenemos bastantes problemas por el uso de agua, no es el sector, digamos, o el producto que consume bastante agua, ¿no? Eso quiere decir que no estamos, como mineros, no estamos trasladando una información correcta, de tal manera que podamos empezar a trasladar información de confianza, ¿no? Al resto de la población. Pero bueno, es una tarea, creo, de todos.
Si miramos entonces si el sector agrícola es el que más agua consume, desde el punto de vista de cómo el Estado se agencia de los dineros, digamos, para hacer actividades o dar servicios como salud, educación y otros, pues el sector agrícola agropecuario pues aporta más o menos desde el punto de vista de exportaciones o volumen de venta, pues a la justa se alcanza el 8%, ¿no? Y si el sector minero era el que en general de las industrias que hemos estado comparando utilizaba poca agua, pues aporta prácticamente un 60% de los ingresos del monto de exportación. Por lo tanto, es un sector importante en la economía del país, pero tenemos que empezar a hacer un uso eficiente del agua, a hacer una gestión adecuada, ¿no? Pero si queremos hacer una gestión, tenemos que entonces ponernos metas. Empezar a identificar cómo podemos mejorar este manejo, cómo podemos hacer que el agua, digamos, que se requiera sea en el menor volumen. Por lo tanto, tendremos que ir a buscar nuevas tecnologías en donde haya procesos que nos permitan recircular o por lo menos los consumos de agua sean mínimos, ¿no? De tal manera que el vertido, pues casi, si no lo hay, mejor, pero si lo hay, debe cumplir también con la legislación. Entonces, para una buena gestión necesitamos información desde el punto de vista, sobre todo, qué variables deberíamos empezar a medir, ¿no? A partir de esa información, hacer un buen diagnóstico y en función a ese diagnóstico proponer mejoras desde el punto de vista ambiental, económico, ¿no? De tal manera que cada vez ganemos más confianza en cuanto a uso de agua respecto a los otros usuarios del mismo entorno en donde se desarrolla un proyecto minero. Entonces, si miramos el agua, no solamente deberíamos preocuparnos cuánto de agua voy a tomar para una determinada capacidad de producción, sino también mirar el agua como un recurso que de una u otra forma, si no se gestiona bien, pues es un recurso que puede empezar a generar conflictos si es que hay más usuarios en la zona. Pero es el agua que vamos a ingresar al proceso, pero normalmente donde más impacto al medio físico podemos generar si no gestionamos adecuadamente el agua que sale del proceso. Por lo tanto, esa agua que sale del proceso tiene que llegar a un cuerpo receptor y si queremos hacer esa descarga, entonces ya en lo que tenemos normado hay una serie de legislación que tenemos que cumplir, ¿no? Y hacer el análisis de brecha o las referencias de tal manera que si hay en las evaluaciones iniciales hay desviaciones que superan estas recomendaciones, pues normalmente lo llamamos impacto ambiental y todo proyecto minero tiene una certificación que se llama estudio de impacto ambiental detallado en el caso de explotación, ¿no? En donde vamos a implementar medidas de control para manejar el agua, ¿no? Igual para el resto de residuos, ¿no? Residuos sólidos o emisiones a la atmósfera, pero principalmente para el agua, ¿no? Entonces ahí va a salir digamos, el buscar recircular, aprovechar o por lo menos intentar que solamente se añada el agua que se ha perdido por evaporación o que se ha quedado con humedad en el producto que posteriormente irá a la venta. Pero no solamente tenemos el problema del agua como un residuo líquido que debíamos gestionar después de la operación, también cualquier proyecto minero genera grandes cambios en ese medio físico, pero además de esos cambios también genera grandes volúmenes de residuos sólidos, ¿no? Como son desmontes, relaves, materiales gastados de los pads de licidación y otros. Por lo tanto, si no gestionamos adecuadamente estos residuos sólidos, posteriormente, a través de unos procesos de alteración, vamos a tener digamos, unas salidas de estos residuos sólidos, unas salidas que también se van a convertir en residuos líquidos que vamos a tener que gestionar. Entonces, desde el punto de vista preventivo, tenemos que generar unas técnicas
de un mejor manejo del residuo sólido, de tal manera que no se altere y no aumente el residuo líquido. Y solamente encargarnos de los efluentes o del agua de contacto que sale del proceso, que podría derivarse a la descarga, pues evaluar su calidad y en función a eso implementar la medida de control, que normalmente en minería le llamamos una planta de tratamiento de aguas, ¿no? Y casi siempre son aguas ácidas. Pero entonces si queremos hacer ese diagnóstico para proponer alternativas o técnicas de manejo, ¿no? Tenemos que identificar variables, ¿no? Variables que tienen que ver y que son propios de ese aspecto ambiental que estamos evaluando. Por ejemplo, serían los consumos, ¿no? O calidades, ¿no? Desde el punto de vista de unos índices que nos permite incluso comparar y cada vez empezar a mejorar estos índices, poner como meta que cada año podemos ir ajustando, optimizando cada vez más, ¿no? Naturalmente todo va a tener un límite, no podemos, digamos, pensar que al final vamos a optimizar tanto y el proceso no va a necesitar agua. Eso no es así. Todo el proceso necesita un mínimo de agua, pero sí, al aprovecharlo eficientemente, pues puede ir digamos, a procesos de recirculación, ¿no? O de mejora de los niveles de evaporación, de tal manera que se reduzcan y que se envíen menos agua a la atmósfera. Entonces, la tarea es entonces empezar a identificar estos indicadores, ¿no? Que van a ir sobre unas variables, y creo que si queremos ajustar en una buena gestión tenemos que también identificar las variables que realmente tenemos que controlar, ¿no? O sea, no solamente coger la legislación, como decir los ECAs, y ver qué variables tengo que medir para comparar con los LMPs y con los ECAs, y a partir de ahí hacer la interpretación, sino en muchos casos pues hay que empezar a optimizar, porque no todas las variables vamos a encontrar en una agua de mina, porque cada descarga tiene particularidades según de qué sector proceda, ¿no? Entonces, esa es la recomendación, que tenemos que empezar a identificar qué variables y cómo lo vamos a convertir en indicadores de tal manera que podamos comparar, ¿no? Entonces, no sirve decir, bueno, esta mina gasta 100 litros segundo y el otro gasta 500 litros segundo. Aparentemente podemos decir, bueno, quien gasta 500 litros segundo, pues es un proceso que gasta más agua. Pues puede ser que la producción sea 5 veces más que la otra mina que consume 100 litros segundo. Entonces, cuando uno lo lleva a indicadores, resulta que el que tenía mayor cantidad, resulta que su índice es menor que el otro. Entonces, si queremos comparar, es importante llevarlo a índice, sobre todo para ponerse hitos en una gestión, debemos manejarlo de esa línea. Bien, entonces, una vez que hayamos identificado esas variables, empezamos también a identificar dónde se consume agua, ¿no? Entonces, en un proyecto minero, básicamente se empieza con una concesión, ¿no? La concesión no es más que el Estado le da a un particular para que pueda aprovechar el recurso que tenemos en el subsuelo, que es de todos los peruanos, ¿no? Y que la meta es que una vez que termine los trabajos de exploración, por lo menos en lo posible pase a un proyecto de explotación, porque al Estado le beneficia no tanto los proyectos de exploración, porque ahí solo gastó, sino necesitamos que haya venta del producto, ¿no? No somos un país industrializado, por lo tanto, aprovechemos por lo menos racionalmente nuestros recursos, ¿no? Y desde el punto de vista entonces de hacer un aprovecho mejor, racional, pues vamos a empezar siempre con proyectos de exploración, en donde vamos a pasar todo lo que sea recurso geológico, lo vamos a convertir a reserva minera explotable, ¿no? Solo en esas circunstancias el proyecto pasaría al estudio de viabilidad técnico-económica. Entonces, el Estado concesiona a un privado el recurso que tenemos en un subsuelo. Quien tiene una concesión tiene que, digamos, encargarse de tener bajo su responsabilidad todo el área superficial, por lo tanto tendrá que llegar a un acuerdo de los propietarios de esos espacios, ¿no? Y una vez que tenga esa autorización, recién se va a ingresar a explorar, ¿no?
plataformas y sondeos vamos a empezar a cuantificar volúmenes y leyes que hay en el subsuelo. Unas partes serán aprovechables económicamente y otras no. Por lo tanto, ya empezamos a identificar, digamos, posibilidad de que eso se convierta más adelante en un proyecto de explotación. Y cuando estamos haciendo esa evaluación, la primera variable que vamos a empezar a identificar que podíamos mover va a ser el agua. El agua que discurre por superficie y el agua que estaría discurriendo por subsuelo, el agua subterránea. Entonces, el agua nos va a acompañar desde ese momento hasta el momento en donde ya vamos a finalizar la operación, ¿no? Una vez que finalicemos la operación, por legislación tenemos que rehabilitar el espacio para que eso quede medianamente integrado en ese espacio y las aguas puedan discurrir, ¿no?, de forma natural sin generar procesos de erosión y otros, ¿no?, y otros aspectos que podrían digamos, alterar y terminar impactando el área rehabilitada, ¿no? Entonces, la variable que nos va a acompañar siempre en un proyecto minero va a ser el agua. Entonces, si es así, desarrollemos proyectos sostenibles de tal manera que consuman menos agua, que impacten menos y al final podamos recuperar esos espacios, ¿no? Eso está recogido en la legislación, por lo tanto no es algo que se esté proponiendo como nuevo. Lo venimos haciendo en Perú, en el sector minero, desde que teníamos los reglamentos desde el 93, incluso el reglamento para proyectos tipo 3. Pero también lo que son trabajos de exploración también está normado, tiene su legislación, en donde nos indican qué certificación necesitamos para empezar y qué certificación necesitamos, digamos, para retirarnos, ¿no? Cuando decimos retirarnos es concluir la etapa de exploración. Tenemos legislación desde hace muchos años, pero las últimas que nos han acompañado, los últimos dispositivos que nos han acompañado, uno viene del 2008 y el último que modifica este decreto supremo del 2017, en donde además de indicarnos qué certificación deberíamos tener, lo hace a través de una sugerencia, el de clasificarlo en función al número de plataformas, ¿no? Es una diferencia que tiene el sector minero respecto a los otros sectores, en donde en los otros sectores hay que clasificar el proyecto y posiblemente sea 1, 2 y 3. En minería la norma nos clasifica, por lo tanto exploración siempre va a ser 1, 2, ¿no? Proyectos 1, proyectos 2. ¿Por qué hacemos esa clasificación? Porque luego viene la certificación que requiere para poner en marcha ese proyecto. Si es proyecto 1, según el último dispositivo vigente, será un proyecto que desde el punto de vista de plataformas va a estar comprendido entre 40 a 100 plataformas de exploración. Por lo tanto, la certificación será un EIA semidetallado. Perdón, eso es para el proyecto 1. Si tenemos una propuesta de hacer más de 40 plataformas, ¿no?, hasta 700 será proyecto tipo 2, por lo tanto la certificación para poner en marcha ese proyecto de exploración será un EIA semidetallado. En el anterior era una declaración de impacto ambiental, por si lo he dicho al revés. ¿Qué es una plataforma? Una plataforma es un área que puede ser de 16 por 16 metros en donde se emplaza una máquina y empieza a sacar unos testigos, unos cores, unos cilindros de roca que se va, digamos, datando desde el punto de vista químico y se va identificando concentraciones. Esa es la meta, ¿no? Queremos desde superficie tener una idea de qué volúmenes y con qué concentraciones tenemos en determinadas zonas y vamos delimitando las zonas explotables económicamente y las que no lo serían, ¿no? Si son áreas pequeñas, por lo tanto, el impacto también es menor. Por eso son proyectos con certificación 1 y 2, ¿no? Entonces, una vez que el equipo, la máquina, finaliza su trabajo en una plataforma, se traslada a la siguiente y de inmediato se empieza a rehabilitar este espacio, ¿no? Hay casos particulares en donde el yacimiento está en mucha profundidad y en vez de hacer la investigación por plataforma, lo hacemos por tunelería, ¿no? Y cuando hacemos tunelería para exploración, naturalmente vamos a sacar una roca, ¿no?,
que estaba conformando el túnel. Por lo tanto, estamos sacando un material, ¿no?, que vamos a tener que acumular en superficie. Por lo tanto, ya estamos empezando a generar componentes como si fuera una explotación. Pero además, al haber hecho el túnel, del túnel va a salir agua. Entonces, en ese caso, aunque para proyectos 2 decíamos que basta que vayan de 40 a 700 plataformas por tunelería, va a hacer que ese mismo proyecto, que es de tipo 2, va a requerir entonces un plan de cierre, ya no como en el caso de plataformas se rehabilitaba de inmediato. En el caso del túnel, una vez terminado la etapa de exploración, habría que cerrarlo, pero si hay viabilidad de pasar a un proyecto tipo 3 de explotación, no tiene sentido cerrar el túnel, ¿no? Entonces, se difiere su cierre para explotación, ¿no? Igual pasaría con el depósito de desmonte, ¿de acuerdo? Pero si ya estamos viendo, basta que sea una excavación, lo primero que vamos a tener que manejar es el agua. Y más aún si el nivel freático está muy cerca a superficie, por mínimo que sea la excavación, va a ser un espacio que facilite el que el agua se acumule en ese espacio. Por lo tanto, ya tenemos que empezar a gestionar el agua, ¿no? Cuidar de que no solamente el agua que termina saliendo en ese espacio, que puede ser en unas descargas mayores a lo que en otros puntos sería la recarga, ¿no? Si sucede eso, vamos a bajar el nivel freático, ¿no? Entonces, si vamos a tener que trabajar en seco, bajamos el nivel freático, pero tenemos que ir recargando de tal manera que solamente sea, digamos, en un área muy limitada eso de secar el agua subterránea, ¿no? Y cuidar de que no afecte a otras áreas mayores en donde pueda haber otros usuarios, ¿no? Eso es lo que hace el proyecto de exploración y ya hemos empezado a manejar, estamos empezando a tener que manejar el agua, gestionar adecuadamente. ¿Y cómo lo hacemos? Con la información de los mismos sondeos, ¿no? De tal manera que con estos sondeos estamos delimitando la zona explotable económicamente y la zona que todavía no lo es. Por lo tanto, ya estamos utilizando el método económico, ¿no?, para ver si técnicamente eso es viable explotar con beneficio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de beneficio, ya empezamos a utilizar el precio, ¿no? Con un determinado precio, hacemos una evaluación económica de un yacimiento que puede tener no sé si se ve, pero hay unos cuadrados de color rojo, si ese es el yacimiento y queremos explotarlo a cielo abierto, con un determinado precio nos va a dar un límite de explotación, ¿no?, que es un límite que nos diferencia. De aquí para arriba hay beneficio, para abajo no hay beneficio. Si miramos el yacimiento, en profundidad sigue teniendo las mismas leyes. ¿Y por qué no es explotable? Porque no se convierte en reserva económicamente aprovechable porque no hay beneficio. Pero ¿qué efecto tiene si el precio se incrementa? Si el precio se incrementa, por las mismas unidades de venta vamos a recibir más ingreso. Por lo tanto, podemos hacer frente a más gasto. Si aquí teníamos la relación 1 a 1, podemos ir 2 de estéril, 1 de mineral. Hacemos más gasto, pero automáticamente el precio me aumenta las reservas, me permite explotar esta zona, ¿no? Entonces, ahí ya estamos empezando a hablar ya de certificaciones tipo 3. Solamente con ese tipo de certificaciones podemos empezar digamos, a construir un proyecto de explotación, ¿no? Naturalmente, si el precio me hace cambiar y me permite poner un nuevo tajo o ampliar el tajo y es un área que no está evaluada desde el punto de vista de impacto, pues hay que modificar esa certificación. Y luego hablaremos desde el punto de vista de certificaciones. Cada vez que se tenga una certificación de inicio como un IA tipo 3, vamos a tener que tener un plan de cierre para rehabilitar. ¿Cómo se interrelacionan estas certificaciones en un proyecto minero? Los estudios de impacto ambiental aprobados solo permiten construir. Si queremos operar esos componentes aprobados en un IA, si lo queremos poner en marcha, tenemos que tener aprobado el plan de cierre, que no es más un presupuesto para rehabilitar los futuros espacios que vamos a alterar, ¿no? Decimos futuros porque se trata de unas certificaciones, en ambos casos, preventivas, ¿no? El plan de cierre se hace un estimado hoy y se va a cerrar dentro de 50 años. Se va a ejecutar dentro de 50 años. Por eso
es a base de estimación de lo que sería el cambio que vamos a introducir, ¿no? No es una medida correctiva como lo es el rehabilitar, por ejemplo, pasivos ambientales mineros, en donde ya directamente hay que ir a corregir, ¿no? Las áreas alteradas que la actividad minera de nuestros bisabuelos, ¿no?, generaron hace 40, 80 años atrás, ¿no? Pero en ambos casos es el agua, o sea, incluso tratándose de pasivos, el problema que se presenta, incluso en pasivos que se han cerrado, es que sigue saliendo agua que requiere un tratamiento en muchos casos. Bueno, hemos comentado entonces que el precio era una variable que influye mucho en un proyecto minero. El precio influye en las reservas, ¿no? Si tengo volúmenes grandes, pues puedo ir a grandes producciones, y si aumento producción, voy a necesitar más agua para esa operación. Y voy a posiblemente también que descargar en más de un punto de descarga, ¿no? Por lo tanto, voy a empezar incluso a pensar qué certificaciones y qué permisos voy a tener que poner en marcha desde el punto de vista de tomar agua y descargar agua. Y así va a pasar para todas las variables que se implican en un proyecto minero. Pero automáticamente, entonces el precio me mueve reservas. Y cuando cambian las reservas, hemos visto que si hay más reservas con la misma producción, lo puedo explotar, extraer en más años. Entonces, el precio me afecta a las reservas me afectan a la vida, ¿no? Si tengo un proyecto evaluado en donde voy a cerrar en 20 años y sube el precio, tengo más reservas, me alcanzan para más años. Entonces no voy a cerrar en el año 20, sino posiblemente dentro de 40 años. Simplemente tenemos que modificar en este caso el plan de cierre y trasladarlo pues al año 40 para empezar la etapa de rehabilitación. Este es un proyecto, creo que es una radiografía de un proyecto minero. Y todo lo que estamos comentando está aquí y tiene que ver con el agua, ¿no? Antes de empezar a poner en marcha un proyecto tipo 3, ¿no?, estamos en la etapa de exploración, en donde hay gasto, pero también vamos a requerir agua para, por lo menos para hacer la perforación. Necesitamos un agua para generar un lodo que refrigere, y luego sale el lodo, se limpia, se decanta y se recircula el agua, ¿no? Son volúmenes pequeños para la exploración, pero se requiere agua, no solo para uso industrial, digamos, también para uso doméstico, porque ya hay personas que tienen que, digamos, ejecutar esas actividades. Pero si eso es viable, empezamos a buscar el método y la inversión, empezamos a poner en marcha el proyecto, empezamos las excavaciones. Ahí ya empezamos a lidiar más con el agua. Pero para esto, como es una certificación preventiva, hemos caracterizado el espacio antes del proyecto, sobre el cual hemos puesto los componentes, y hemos evaluado qué cambio va a introducir sobre todo al suelo y al agua, ¿no?, principalmente. Pero como ya tenemos aprobado el EIA para construir y el plan de cierre para operar, normalmente con esas certificaciones lo que tenemos es una serie de compromisos, sobre todo de monitoreo. ¿Y qué variable es la que más se monitorea? El agua. Durante la operación normalmente vamos a monitorear cada mes, y trimestralmente esa información se traslada a la autoridad, ¿no? Entonces vamos a monitorear agua superficial, agua subterránea, vamos a no solamente, digamos, el agua de no contacto, sino también el agua de contacto. Cuando decimos agua de contacto, es el agua que sale del proceso, que normalmente ha cambiado de calidad desde su ingreso, por lo tanto, casi siempre va a requerir una remediación. ¿Qué lo hacemos? Con una medida correctora, ¿no? Así lo recogemos en un estudio de impacto ambiental a la planta de neutralización o a la planta de tratamiento de aguas ácidas de mina. Una medida correctora que me permite limpiar el agua para convertirlo en condiciones de calidad vertido, que se puede incorporar un cuerpo receptor sin problema. Entonces, ese monitoreo se hace durante toda la vida operativa, pero cuando se acaban las reservas empezamos a ejecutar el cierre, ¿no? En el cierre no hay venta, no hay ingresos, solo hay gasto, como aquí. Pero si no hemos sido capaces de reducir estos volúmenes, posiblemente tengamos que
seguir manteniendo la planta de tratamiento para tratar agua, como se está presentando en muchos países que han cerrado operaciones hace 40, 30 años, ¿no? En Inglaterra y en otros sitios, en Estados Unidos, que han hecho cierres, pero sigue saliendo agua, por lo tanto, lo único que queda funcionando de esas operaciones mineras son las plantas de tratamiento de aguas. Por eso, tenemos que tomar en serio esta variable. No es solamente decir, bueno, en el cierre voy a poner una planta y voy a seguir limpiando. Eso va a encarecer tremendamente la operación, ¿no? Y como desde el punto de vista, estas certificaciones también se sociabilizan, por lo tanto, tienen que tener la opinión de las poblaciones vecinas, pues claro, digamos, una mala situación el decir que después de operar ahora vamos a seguir tratando agua. La responsabilidad de seguir tratando el agua siempre va a ser del operador. Entonces, no va a poder, y por supuesto por legislación, cuando se habla del plan de cierre de rehabilitación, se compromete una fianza. O sea, el mismo monto que se va a dedicar para rehabilitar va con un instrumento de fianza, ¿no? Que lo toma la autoridad, que puede ser una carta de fianza, que es por el monto con el cual se puede rehabilitar los espacios alterados. De tal manera que si el operador no lo ejecuta, la autoridad hace líquido la fianza y contrataría una empresa para rehabilitar el espacio, ¿no? ¿Y en qué momento se hace? Cuando no hay ingresos, por lo tanto todo es gasto, como al inicio cuando estamos haciendo la inversión, ¿no? Tampoco hay ingresos, no hay venta, pero tenemos que comprometer grandes volúmenes de inversión. Y va a pasar lo mismo al retirarnos, en donde esto que pensamos que era pequeño cada vez está creciendo, ¿no? Ese monto. Bien, entonces, ¿cómo desarrollamos el proyecto? Naturalmente, siempre vamos a ir pues, desde una etapa conceptual, ¿no? Iremos madurando el proyecto, llegaremos a factibilidad y en este momento en paralelo vamos llevando, digamos, la línea base para tener, digamos, la data que nos permita enfrentar a los componentes y determinar el tamaño de impacto que cada componente podría generar, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la evaluación de impacto? Con información. Información por parte de una buena descripción del proyecto, según cómo va madurando. Se supone que cuando ya esté en prefactibilidad, por lo menos ha hecho el trade-off de los componentes principales. Si es un proyecto nuevo, estará viendo dónde ubica el tajo, dónde ubica el botadero 1, el botadero 2, no, los componentes que se vayan a poner en marcha, la planta concentradora o la planta de procesos, el pad de lixiviación, etc. Pero esos espacios tienen que estar inventariados desde el punto de vista ambiental completo. Tenemos que saber qué especies, digamos, están afincadas en ese lugar y sobre todo qué servicio dan esos suelos, ¿no? No solo va a ser un servicio, digamos, económico porque la población lo utiliza, pueden ser suelos que simplemente en donde hay emplazado unos ecosistemas que dan servicio a la fauna y la flora silvestre, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué queremos y tenemos que tener un inventario adecuado? Porque tenemos que saber qué es lo que vamos a retirar cuando vamos a emplazar un componente. Y cuando nos toque o llegue el momento de rehabilitar, tengamos información de cómo era antes ese espacio. No lo vamos a reproducir igual, pero por lo menos vamos a intentar reproducir esos ecosistemas, ¿no? ¿Qué vegetación hay? Pues esa vegetación será específica de esas zonas, ¿no? Por lo tanto, es importante tener esa información. Y la variable que más va a impactar al levantar línea base va a ser el agua, ¿no? Porque es lo que vamos a empezar a mover. Ahora hay incluso desviaciones, como hay unos proyectos de desviaciones de algunos cauces, de unos ríos, ¿no? Pero una vez que se pase a la rehabilitación hay que devolver sus antiguos trayectos, ¿no? O darle una vía alternativa, pero que ese curso de agua superficial siga dando el mismo servicio a los usuarios aguas abajo, ¿no? Naturalmente, si ya estamos a nivel de factibilidad, pues ya tenemos mayor descripción del proyecto y, por supuesto, estábamos ya a puertas de empezar el estudio de impacto ambiental tipo 3, ¿no? Para proyectos de exploración, por lo tanto, ya tendremos el inventario ambiental completo. También tendríamos la línea base social y ya podemos empezar a elaborar la certificación esta de inicio, ¿no? Y
según se va identificando los cambios, pues habrá que pasar todos los impactos críticos a impactos aceptados, ¿no? Con medidas correctoras, ¿no? Y más adelante, una vez que se apruebe, pues vendrá una serie de compromisos, entre ellos los monitoreos, pero además habrá unos planes, ¿no? Para manejo ambiental, ¿no? Los planes de monitoreo, ¿no? Y otros, ¿no? Pero a ese nivel, si ya estamos a nivel de factibilidad, sería el nivel suficiente que nos exigen para tener esas certificaciones, tanto el EIA como el plan de cierre. En ambos, el estudio básico que se requieren varios, como el geoquímico, el geotécnico, el de suelos, el de vegetación, el biológico, pero el de agua superficial, que es el hidrológico, pero el más importante va a ser el hidrogeológico. El que nos tiene que contestar cómo se mueven las aguas, cuáles son las direcciones, es un solo acuífero, son varios acuíferos, qué es lo que vamos a encontrar cuando hagamos la excavación. Y lo tenemos que hacer desde superficie a través de unos sondeos que le llamamos y sondeos en donde vamos a poner piezómetros para hacer estas mediciones, ¿no? En donde, por supuesto, vamos a empezar a medir niveles freáticos. Y el otro estudio que tiene que ver con que es el hidrológico, eso es más fácil porque simplemente es, digamos, el estudio que tiene que ver con todas las aguas superficiales. Por lo tanto, serán los cuerpos de agua, que son las lagunas, ¿no? Los cursos de agua, que serán los ríos, y es fácil datarlo porque hay que posicionarse en un punto y hacer mediciones, tomar muestras y podemos caracterizarlo de forma rápida. El agua subterránea es un poco más complicado. Necesita, digamos, unos dispositivos para empezar a tomar data. Eso lo tendremos en la línea base, ¿no? Y con esos estudios básicos también el diseñador de las distintas instalaciones y estructuras mineras debería utilizar esa información, ¿no? Si va a hacer una excavación, no solamente preocuparse de cómo voy a volar la roca, sino a volar la roca cómo voy a mover el nivel freático. Y si hago un espacio, el agua subterránea va a ingresar a ese espacio, y el agua en época de lluvia también se va a ocupar el espacio. ¿Cómo lo voy a manejar? Eso ya es un agua de contacto que tendrá un manejo distinto a lo que puedo llamar agua de no contacto, que es el agua que no ha ingresado a las instalaciones. Por lo tanto, ya tengo que pensar que tengo dos tipos de agua que manejar en una operación minera y que no se deberían juntar si no tienen, digamos, la misma calidad. El agua de no contacto posiblemente lo vamos a conectar directamente a un cuerpo receptor. El agua de contacto casi nunca tiene la calidad vertido, por lo tanto sí o sí tiene que pasar por una instalación de tratamiento. Y el estudio hidrogeológico nos va a decir cuánto de agua va a salir en función de ese volumen, y esas concentraciones vamos a dimensionar la planta de tratamiento de agua. ¿Y por qué es importante eso? Porque la capacidad de esta instalación de tratar el agua tiene que estar en el EIA y tiene que estar autorizada con esa capacidad. Si hemos hecho mal el cálculo, luego resulta que tenemos que tratar el doble de agua, pues no podemos, porque la instalación autorizada solo es, digamos, una, y si necesitamos tratar más agua hay que modificar esa certificación, que en este caso sería el EIA tipo 3, ¿no? Entonces, el agua me está influyendo, pero no solamente es el agua, también las otras variables que tenemos que seguir monitoreando, por ejemplo, generación de polvo, generación de ruido, de proyecciones en las voladuras, las vibraciones, ¿no? Eso es la operación. Y luego lo que sale de la operación son los residuos. Lo que no va al proceso de beneficio se convierte en residuo. También tenemos que gestionarlo, ponerlo en un lugar en donde habrán grandes cantidades de roca que si son reactivas, que se van a alterar, porque entra en contacto con oxígeno y agua en época de lluvia, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que predecir. Pero cuando tenemos un EIA aprobado, como tenemos una producción aprobada, a partir de ahí empezamos a identificar necesidades que tenemos que solicitarlo a través de permisos, por ejemplo, de agua, de descarga de agua, cantidad de explosivos, cantidad de reactivos, tipos de reactivos, y todo va a estar en función a la producción autorizada.
si vamos a querer producir más, lo que tengo autorizado no me va a alcanzar. Por lo tanto, hay que modificar el IA y volver a actualizar los permisos. Pero uno de ellos, la variable importante, siempre va a acompañar el agua, porque todos los procesos prácticamente van en vía húmeda. Entonces sí vamos a tener que manejar bastante agua. Al final, una operación minera convierte un trozo de roca en una barrita doré, en algunos casos, y en otros en un concentrado. Pero partimos de grandes volúmenes de roca y el producto vendible es pequeño. Lo que no ha llegado a venderse se ha convertido en residuo. Por lo tanto, se ha quedado en los depósitos que estamos acumulando y que le llamamos depósito de desmonte o depósito de relaves o en el pad gastado, ¿no? Entonces, es importante, si queremos manejar adecuadamente el agua, conocer primero qué rocas vamos a excavar, ¿no? Podemos tener rocas que al identificarlos a través de los sondeos que utilizamos para calificar recursos, podemos identificar rocas que cuando estén en superficie van a alterarse y van a generar aguas ácidas. O van a ser rocas que no van a dar ese problema cuando estén en superficie. Si no dan ese problema, podrían convertirse en materiales de construcción. Pero lo estamos planificando antes de hacer las primeras excavaciones porque lo vamos a poner en el IA. Es una forma de cómo, digamos, manejar de forma preventiva el agua. Pero todavía no estamos tocando el agua, solamente estamos tocando la roca. Sí, pero las rocas cuando se alteren, lo que libera va en el agua. El agua va a requerir un tratamiento. Y en superficie, cualquier volumen de material va a entrar en contacto con agua en época de lluvia. Por lo tanto, ya tengo el residuo sólido, ¿no?, generando o no un residuo líquido que va a tener que también ser manejado de forma adecuada. Entonces, una operación minera prácticamente, desde el punto de vista de relación material vendible y material no vendible, que se llaman residuos, pues hay una diferencia grande. En cielo abierto podemos tener una relación 2:1. Una tonelada de mineral, 2 de residuo. Entonces, por la producción que tenemos autorizada, el doble ya tenemos de residuo que almacenar en superficie. Y si es planta concentradora, pasará lo mismo. Por cada tonelada que se alimente de mineral a la planta, posiblemente requiera entre 1 a 3 metros cúbicos de agua para, digamos, tratar esta roca y convertirlo en un concentrado. Pero si alimentamos 100 toneladas de roca, posiblemente salgan 10 o 15 toneladas de concentrado, el resto es residuo que se llama relave. ¿Y cómo se lleva el residuo si se empulpa? En una mezcla de agua y sólido. Entonces, también, o sea, no hay componente que no esté implicado con el manejo de agua. Entonces, si nosotros depositamos en superficie grandes volúmenes de material y si son reactivos, tienen sulfuros, con el tiempo se van a alterar, va a haber procesos erosivos en época de lluvia, va a haber alteración química y por los pies va a empezar a salir, por los taludes de los pies, va a empezar a salir, o mejor dicho, por los pies de los taludes va a empezar a salir un agua que requiere tratamiento, ¿no? Entonces, tenemos que manejar de forma preventiva las aguas todavía cuando está como residuo sólido. Naturalmente, luego nos preocuparemos de que las aguas que le llamamos de no contacto no ingresen, ¿no?, a las instalaciones, porque si no el volumen a manejar va a ser mayor, el agua ya se va a convertir en agua de contacto, ¿no? Y por supuesto aquí influyen mucho los suelos, ¿no? Por eso siempre vamos a buscar suelos que al natural, si son de material fino, ¿no?, pueden ser rocas pero con poca fracturación y que no permita una percolación, pues la infiltración es menor. Si no lo hay, tenemos que preparar ese lecho, ¿no?, para depositar los desmontes o los relaves de tal manera que no haya infiltración. Entonces, los diseños van siempre mirando el agua. ¿Cómo diseño yo un botadero? Lo primero que voy a ver es cuánta agua va a ingresar en época de lluvia. Entonces, es la disponibilidad de agua natural que va a tener ese depósito de desmonte.
Y si en época seca el oxígeno atmosférico empieza a alterar, el agua lo va a lavar. Entonces, ¿cuánto de agua se va a filtrar? Es agua que, si es un botadero grande, pues saldrá agua durante todo el año. Si es uno pequeño, a lo mejor sale rápido. Si es tamaño granular, puede ser que salga rápido, pero si hay material fino, seguramente va a atrapar el agua y va a salir con menor velocidad. Va a tardar más en salir. Entonces, es la variable que más vamos a tener que manejar. Pero si queremos hacer una buena gestión, tenemos que tener información. Un buen estudio hidrológico y un buen estudio hidrogeológico. Pero no solo está ahí, sino conocer también qué rocas vamos a excavar y vamos a dejar en superficie. Rocas que se alteran, y cuando se alteran, ¿qué liberan? Casi siempre en minería lo que se altera, desde el punto de vista del macizo rocoso, son estructuras compuestas por metales. Por lo tanto, la carga metálica liberada que pasa al agua, casi siempre termina acidificando ese medio, ¿no? Entonces, un agua que se ha acidificado es un agua que lo que contacta lo va a disolver. Entonces, el problema lo agranda. En general, esta es la forma como manejamos las aguas. Entonces, por un lado, si vemos un proyecto minero, desde el punto de vista de cómo madura, naturalmente siempre vamos a empezar con las reservas, ¿no? De las reservas, del recurso vamos a pasar a reservas. Con las reservas vamos a empezar a dimensionar, a elegir el método de explotación y a dimensionar las estructuras, ¿no? Y con esa información ya tendríamos el proyecto como mínimo a factibilidad. Naturalmente, luego que se tenga el LI aprobado, se va a pasar a construcción, en donde habrá mayor ajuste. Pero una vez que esté a nivel de factibilidad, podemos enfrentar con lo que llevamos por la otra columna, que es la línea base, ¿no? Inventario completo, cruzamos información, identificamos los impactos críticos. Bueno, vamos a tener un agua que requiera tratamiento. Y si lo comparamos con los LMP, si está muy por arriba, es impacto crítico. Tenemos que bajar esas concentraciones a un nivel de lo que me marca los LMP y que estén por debajo de esos indicadores. Por lo tanto, solo lo vamos a hacer con una medida correctora. Cuando hayamos llevado todas las actividades y operaciones a un nivel de impacto aceptado, podremos tener un proyecto, ¿no?, que desde el punto de vista ambiental esté controlado, por lo menos. Luego siempre habrá que hacer ajustes, pero por lo menos en la certificación de inicio va a venir aprobado así, pero además con una serie de compromisos, ¿no? Finalmente, entonces tendremos el LI aprobado, podemos construir, empezamos a operar y llegará un momento en donde se van a acabar las reservas. Agotadas las reservas, tenemos que empezar a rehabilitar, ¿no? Entonces, la columna económica básicamente se utiliza para ver cuánto dinero necesito para poner en marcha el proyecto, porque ahí hago el estudio técnico-económico, busco la viabilidad económica de ese proyecto. Y la meta es decir cuánto dinero necesito para poner en marcha esa explotación. La columna ambiental que vemos aquí, que va con la línea base, evalúa impactos, pone medidas correctoras, va a terminar con el plan de cierre, que normalmente es el dinero para rehabilitar esos espacios, que en este momento también ya son montos significativos, ¿no? Si bien es cierto, no es la misma cantidad para poner en marcha un proyecto, pero fácil puede estar entre 30 al 50% de los montos de inversión. Entonces son dos columnas, ¿no? Una, la técnico-minera, en donde va, digamos, el monto para poner en marcha, y el otro, que es la columna ambiental, que se desarrolla en paralelo cuando se está, digamos, desarrollando la ingeniería de un proyecto, que termina en el presupuesto de plan de cierre más las medidas correctoras. Entonces ya son dos columnas con presupuesto, con montos, y en la evaluación de un proyecto es lo que vamos a, digamos, evaluar. ¿De acuerdo? No sé cómo voy de tiempo, me dijeron 1 hora. Por favor, me indican. Yo tengo material para continuar, pero si hay que parar aquí, creo que podemos. Entonces, Ingeniero, aún todavía sí dispone de tiempo. bien, voy a continuar un poco más.
Creo que me he excedido en el tamaño de la presentación, pero bueno, hasta donde hemos contado, creo que hemos dado, digamos, en líneas generales lo que representa manejar agua en minería. Naturalmente, todo lo tenemos que hacer en función a digamos, lo que hemos dicho al inicio, identificar las variables que vamos a tener que utilizar para el control. ¿Y dónde podemos buscar las variables? Normalmente van a estar en los términos de referencia, en los reglamentos y en las normas. Y ahí tenemos, digamos, incluso en las mismas normas nos indican que debemos utilizar unos instrumentos de gestión ambiental. Y uno de esos instrumentos de control, ¿no? Instrumentos de gestión ambiental llamados de control son los ECAs y los LMPs. Los ECAs nos dan, digamos, nos sirven para levantar línea base. Y los LMPs nos sirven para medir las descargas, ¿no? Y que no superen ese valor, porque si no, si superamos los LMPs, estamos ya con concentraciones que pueden considerarse como tóxicas, ¿no? Que ya pueden afectar la vida de ese ecosistema acuático a donde se incorpora, ¿no? Y por supuesto, si tenemos valores que superan los ECAs, quien primero va a venir a recordárnoslos va a ser la autoridad. En este caso será OEFA, y si se genera en varios puntos y es reincidente, seguramente de inmediato se abrirá un proceso sancionador, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos un proyecto minero? Hemos dicho, tenemos que conocer primero el espacio donde lo emplazamos. Empezamos a buscar las áreas de responsabilidad. Desde el punto de vista de, digamos, desde los cambios que vamos a generar, que le vamos a llamar impactos directos en el beneficio. Por ejemplo, si yo voy a emplazar en esta zona un proyecto minero, la responsabilidad por agua directamente lo limitaría a través de la divisoria de aguas de la subcuenca o cuenca. De tal manera que debería tener datado todas las calidades de agua de esa subcuenca, y una vez que emplace componentes en ese espacio, como será poner un tajo, lo primero que voy a hacer es deprimir el nivel freático. Y al generar una gran cavidad va a salir agua. Entonces ya tengo que empezar a manejar el agua de contacto. Por eso es importante la hidrogeología, para que me diga cuánto de agua voy a bombear por hora o por día. Si no, mi instalación va a quedar pequeña. Y los materiales que sacamos de aquí se van a superficie. Vamos a ocupar espacios que puede haber a lo mejor una especie de manantial, o es el paso de una bajada de agua que en época de lluvia en la parte alta, digamos, empieza a bajar el agua, una parte percola y otra parte baja como escorrentía superficial, y empieza, digamos, alimentando a las partes bajas. Si ponemos una estructura, estamos poniendo una barrera, el agua no va a poder circular, ¿no? Entonces ya está, aunque sea agua superficial, ya estamos afectando. Y eso es lo que hace un proyecto minero. Si queremos que sea sostenible, pues al final de utilizar ese espacio en donde hemos podido acumular, digamos, grandes volúmenes de desmonte, el depósito de desmonte, tenemos que rehabilitarlo, ¿no? De tal manera que con el tiempo se integre al mismo espacio físico en donde no hubo actividad. Por lo tanto, si es una zona verde, terminaremos con los taludes muy parecidos, ¿no? Y con la misma coloración. Entonces, una condición al final de una operación, ¿no? Si para operar hemos desviado vías públicas, hemos alterado las riberas de los ríos, o hemos desviado algunos cauces, en la etapa de rehabilitación hay que devolver lo que se ha alterado, ¿no? Se devuelve la vía pública, las riberas se vuelven digamos, a renovar o a rehabilitar, para que las calidades, ¿no?, de ese entorno pues vuelvan otra vez a recuperar, ¿no? Y con el tiempo pues son espacios que se van más o menos integrando en ese espacio, y si todo funciona y sale bien, posiblemente en el tiempo no notaremos mucho que hubo una gran excavación minera. Pero es importante entonces para un proyecto, para un proyecto minero, ver la legislación. Y en legislación tenemos legislación, aunque aquí hablan de 3 tipos: la general, la transsectorial y la específica del sector, de cada sector.
La general y la transsectorial sirven para hacer certificaciones para todos los sectores, incluido minería. Pero luego tenemos que tener en cuenta la específica. Y ahí vamos a usar todo lo que es LMPs para descarga de aire, para descarga de aguas. Entonces, en la específica, ¿qué vamos a tener? Los LMPs. Si el proyecto está en minería, los LMPs de minería. Si es de hidrocarburos, pues de ese sector. Van a ser distintos las variables que identifican a cada sector, ¿no? En minería, naturalmente, lo que tenemos son aguas que mueven mucho metal, ¿no? Esa es su característica. Entonces, si queremos mirar coliformes, DBO, por ejemplo, eso no tiene sentido medirlo porque no hay. Pero si estamos frente a un agua tratada en una planta de tratamiento de aguas servidas, pues ahí sí habrá que medir DBO, habrá que medir coliformes, materia orgánica, metales casi no va a haber. Entonces, ahí es importante saber elegir, digamos, la norma del sector, ¿no? Y ahí también nos va a dar una idea de qué variables vamos a utilizar para hacer el manejo. En una operación minera yo creo que hay 3 tipos de agua. Un agua en las partes altas, que son aguas naturales, generalmente de buena calidad, aunque también en el natural suele haber aguas ya alteradas en zona mineralizada. La geoquímica de las aguas es así, ya empiezan en el natural a mover carga metálica. En la zona de emplazamiento de la operación minera, naturalmente hay agua de contacto, que cuando estos materiales están mucho tiempo expuestos a la intemperie, se alteran y las aguas que salen, pues son agua que naturalmente lleva mucha carga metálica. Y aguas que están abajo son los cuerpos receptores, que si hay un descontrol, pues naturalmente van a recibir estas descargas, ¿no? Y pueden terminar afectando la calidad biótica de ese cuerpo receptor, ¿no? Que puede ser un río o una laguna. Entonces, por eso es importante, a la hora de elegir parámetros, mirar las normas que tenemos. En el caso de línea base, vamos a usar los secas de agua, ¿no? Y en el caso de descargas, pues los LMPs. Entonces, para una buena gestión, necesitamos información. Tenemos que ir al lugar, poner puntos de monitoreo georreferenciados y hacer mediciones de parámetros de campo y, por supuesto, tomar muestras para análisis químico, porque eso es lo que tienen los ECAs. Tiene parámetros químicos, parámetros físicos, ¿no? Y eso es lo que vamos a medir. En Perú tenemos los ECAs desde el 2008 para aguas, ¿no? Antes teníamos una norma que era la Ley General de Aguas, y el que está vigente es un dispositivo publicado en 2017. Con eso, ¿qué podemos hacer? Pues empezar a hacer mapas temáticos de calidades de agua y ver incluso cómo afectaría, si tenemos la foto delante, cómo afectaría el emplazar una operación en unas determinadas áreas, ¿no? Podemos ver incluso en qué periodo se afecta más o se afecta menos, ¿no? Porque en época de lluvia hay más agua, en época seca prácticamente muchos cursos de agua se secan, ¿no? Para cualquier operación minera hay que pedir entonces agua, hay que tener un permiso o una licencia. En este caso, mínimo 2, uno para uso industrial y otro para doméstico. Y en las descargas también habrá que descargar de esa forma, ¿no? Y una vez que se descarga, naturalmente, lo primero que vamos a hacer, ¿no? Vendrá de una planta de tratamiento, hay que cumplir con los LMPs y una vez que se descarga el cuerpo receptor, vamos a hacer que esta descarga no le cambie su calidad. Por lo tanto, vamos a tener un punto de medición aguas arriba y otro aguas abajo. Y para ubicar el aguas abajo vamos a hacer un estudio de distancia de mezcla. Superada la mezcla, recién se fija ese punto. Entonces tenemos por cada descarga que sale de una operación minera, habrá 2 puntos de control en cuerpo receptor. Si sea la calidad del aguas arriba, el de aguas abajo no debería de cambiar. Si hay cambios, hay un elemento que ha subido su concentración, diríamos que está inducido por la descarga que le está llegando. Entonces, la norma dice no cambiar su calidad, por lo tanto hay que seguir ajustando la planta de tratamiento. Entonces, el agua que se pide como uso industrial se tiene que descargar como agua de un proceso industrial, ¿no? Si se va a dedicar, por ejemplo, a agua para uso agrícola, pues habrá que primero descargar como agua de uso
industrial y luego pedirlo como agua para uso agrícola, ¿no? Eso es lo que se hace ahora con la nueva gestión que tenemos por cuencas y que lo hace el ANA, ¿no? Entonces, cuando decimos que tenemos que utilizar los ECAs, son los ECAs de cada sector. En el caso de minería, vamos a utilizar este dispositivo, el Decreto Supremo 010 de 2010, si lo publica el MINAM. Aquí están los límites, digamos, referenciables para descargas o aguas de contacto de una operación minera. Si estamos en otro sector, pues vamos a utilizar los ECAs de los LMPs de ese sector, ¿de acuerdo? Entonces, es la norma que vamos a identificar y ahí también vamos a poder, digamos, seleccionar las variables que vamos a controlar, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los ECAs que en este momento estarían vigentes. Anteriormente había otros que estaban en concentración total y disuelta, pero solo en disuelto, y ahora lo tenemos en total y disuelto, ¿no? Esto es lo que pasa cuando no hemos manejado adecuadamente el residuo sólido, se altera y termina saliendo por los pies un nuevo residuo, un residuo líquido que también requiere tratamiento, ¿no? En el caso de los parámetros, ya hemos dicho, para minería casi siempre vamos a buscar medir carga metálica. ¿Qué parámetros de medición directa podemos hacer? El pH, el redo, el pH de una otra forma me indica acidez, pero no es suficiente, no solo el pH es suficiente, ¿no? Solo como referencia, la Coca-Cola tiene pH 4, los yogures tienen pH 2, por lo tanto, me ayuda, pero no es suficiente. Tenemos que mirar, por ejemplo, el redox, que tiene que ver con carga metálica, conductividad eléctrica, que tiene que ver con sales, sulfatos, ¿no? Oxígeno. Son variables que vamos a medir, ¿no? Si queremos caracterizar las aguas de contacto o los efluentes y a partir de ahí dimensionar el sistema de tratamiento y por supuesto caudal, ¿no? Caudal y concentraciones, con eso ya podemos empezar a estimar la planta de tratamiento que vamos a tener que ingresar en la certificación, ¿no? Tenemos que lograr que se apruebe la certificación y ya. Decíamos que en el caso de agua, por los últimos LMPs hay que tomar en total y disuelta. La diferencia de una muestra en concentración total y otra de concentración disuelta simplemente es el agua, hacerlo pasar por un filtro de 0,45 micras. Todo lo que pasa por ese filtro está disuelto, por lo tanto no tiene nada sólido, y lo que no está disuelto se queda atrapado, como se está quedando en este filtro, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Y qué pasa si nosotros estamos caracterizando aguas de superficie o el agua que sale de la instalación? Es fácil medirlo con aparatos como hemos visto, ¿no? Con estos directamente, pues tiene entre la sonda que toca el agua y el display, pues habrá 1 o 2 metros, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos que realizar una laguna que ha sido afectada? Si hacemos las mediciones por el contorno, pues solamente estamos caracterizando la orilla. Tenemos que realizar en vertical, en profundidad. Para ello utilizamos una sonda multiparamétrica que tiene todos esos parámetros que hemos dicho y además tiene profundidad. Entonces, si estoy frente a una laguna de 300 metros, de 30 metros, pues tengo que ir hasta el fondo, por lo tanto el cable que separa las sondas y el display donde voy a leer los valores, pues más de 30 metros, si no, no voy a poder caracterizar, ¿no? Como se ve aquí, ¿no? Entonces, con una embarcación vamos a recorrer, vamos a hacer un trazado, líneas longitudinales, transversales, pero tenemos que tomar data. Y lo vamos a tomar en profundidad. ¿Por qué hacemos esto? Porque lo que esté en superficie tiene mucha influencia del oxígeno y lo que esté en el fondo no tiene oxígeno. Y el hecho de que haya oxígeno y no haya oxígeno, las reacciones van en sentido contrario. Y si estamos midiendo con parámetros de campo directamente, tomando data en profundidad, también tenemos información entonces de profundidad y podemos tomar muestras en ese punto de profundidad, a cada 5 metros, por ejemplo.
¿Cómo tomamos la muestra? Con un cilindro que se llama una botella, que es un cilindro que viene suspendido desde el botecito, y cuando ya está en la profundidad adecuada, se suelta esta masa, golpea y se activa el cierre. Entonces ya tenemos la muestra en esa profundidad. Sacamos al bote para pasar al frasco que va a llevar la muestra al laboratorio para su análisis. Y cuando miramos resultados suele pasar algo como esto. Por ejemplo, una laguna de 50 metros que ha sido afectada, en los 20 primeros metros, mirando el oxígeno, el agua está oxigenada y en el fondo no hay oxígeno, es anóxico. Eso ya me está diciendo que se está estratificando y las variables van cambiando en más o menos a 20 metros de profundidad. Si miramos el pH, rangos ácidos y rangos, digamos, neutro ya. En profundidad, mejor dicho, en superficie, en los 20 primeros metros, el pH estaría entre 5 y 6. ¿Sí? Son estos valores. Y en profundidad estaría entre 6 y 7, cercano al neutro. No es que se está añadiendo reactivos, simplemente las reacciones de oxidación y reducción están haciendo, digamos, que esta variable, el pH, pase de un rango ácido a uno neutro, ¿no? O sea, en el fondo el agua está, podemos decir que a pH neutro no es mala esa agua. Pero si solamente medimos en superficie, podemos decir que toda la laguna es ácida, cuando no es así en el fondo. Y por supuesto, si miramos concentraciones de hierro, por ejemplo, aquí, hierro, en los 20 metros cerca de superficie, esto es la escala de hierro, hay muy poquito hierro, menos de 0,5 miligramos litro, y si vamos al fondo, el hierro empieza como a aparecer y llega pues casi a 35, 40. Si miramos otros elementos, pasa todo lo contrario. Por ejemplo, plomo, en los 20 primeros hay, ¿no? Analizando siempre en disuelto y en profundidad casi como que desaparece. En realidad los metales no desaparecen. Si lo estamos analizando en disuelto, quiere decir que aquí está presente en disuelto porque el agua era más ácida, y en profundidad el agua se neutraliza, se forma una fase sólida y desaparece, o sea, se reduce como disuelto, pero debe estar como fase sólida en concentración total y eso puede ir precipitando, ¿no? Pero le pasa todo lo contrario al hierro. El hierro no había como disuelto, quiere decir que estaba en rango ácido, estaba en fase sólida, y si el pH sube, tiene un efecto contrario en donde empieza a disolverse y aparecer como disuelto. Entonces, si no medimos en vertical, no vamos a identificar esos cambios. Entonces, me está diciendo que el hierro, si lo queremos retirar del agua, lo tenemos que retirar a pHs bajos, por debajo de 5. ¿No? Si sube el pH, el hierro se va a disolver. Por eso el problema en las plantas de tratamiento de aguas de minas, si está ajustado a 10, algunos están en fase sólida y otros están disueltos, se han redisuelto, entonces no cumple con los LMPs, ¿no? Entonces se pone ósmosis inversa, se añade dispositivos. Bien, luego decíamos de que para gestión tenemos la misma norma, la Ley General del Ambiente, publicada en 2005, nos habla de estos instrumentos de gestión ambiental. Aquí están lo que decíamos, ¿no? Los ECAs y los LMPs están considerados como instrumentos de control. Y lo que estamos hablando, las certificaciones de inicio, tanto un día detallado, semidetallado, y el plan de cierre son instrumentos preventivos. Los correctivos sería el plan de cierre de pasivos, ¿no? Y así. Entonces, si miramos esa lista de instrumentos de gestión, pues naturalmente si queremos hacer un estudio de impacto ambiental, lo primero que vamos a hacer es línea base, ¿no? Cómo está la calidad del agua antes del proyecto. Y luego ponemos encima el componente en donde básicamente empezamos a mover el agua. Entonces ya empezamos a tratar la información del agua de contacto, porque lo antes sería agua de no contacto. Y por diferencia
vamos a identificar el impacto. Hay una lista grande de instrumentos que en minería, en cualquier operación minera, se vienen ejecutando, como los LMPs y ECAs. La participación ciudadana también está en la lista de otros instrumentos de participación ciudadana, el plan de cierre, el de pasivos, el cierre de operación, la fiscalización, planes de descontaminación, que también aplica para el cierre. Y por supuesto, pues por política de cada empresa, la mayoría pues tiene sus ISOs de calidad, ¿no? Ambiental y de seguridad. Ahora en este último año, ¿no? Ya no hay OSHA, sino ahora hay ISO de seguridad, ¿no? Los 45001, ¿no? Pero si vemos, estos, digamos, serían códigos de obligado cumplimiento porque están en la norma que hay que cumplir. Pero además, al desarrollar un estudio, estamos incorporando códigos voluntarios, como serían los ISOs, ¿no? Pero al utilizarlos, incluso para los diseños también si utilizamos otras guías, otros referentes, de otra forma lo hacemos, digamos, nos comprometemos a cumplirlo, de tal manera que si está aprobada una certificación, cuando vaya UEFA va a exigir que se cumpla lo que se ha escrito en el EIA, porque son compromisos que voluntariamente uno ha asumido, porque hemos dicho, de esa forma podemos cumplir en tener impactos por debajo del nivel de impacto aceptado, por lo tanto, esa actividad se puede poner en marcha, ¿no? ¿Quién aprueba entonces una certificación en donde principalmente vamos a tener que tener unos balances de masa y agua, que eso es lo principal? Cualquier componente, ¿qué hace? Recibe líquido y sólido. Y lo que sale también es líquido y sólido. Entonces siempre vamos a tener que hacer balances por componente y un balance general de sólidos y líquidos. Y para buscar una aprobación tanto de esa certificación que estamos llamando EIA, pues en este momento lo hacemos con la autoridad ambiental que se nace, pero participa naturalmente el ANA, ¿no? Porque tiene que ver con agua. Y el ANA va a ser la entidad a donde vamos a ir a pedir autorizaciones para uso de agua. Y si vamos a descargar, también va a tener que opinar el ANA y DIGES. Naturalmente, cuando se pide el agua, lo hacemos en la agencia local, en lo que sería el ALA, ¿no? Ese es, digamos, el procedimiento que se hace. Pero también en Perú tenemos mucho recurso mineral y tenemos también mucha historia. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos en donde vamos a emplazar, que serán sitios como esta foto, en donde no hay actividad, ningún tipo de actividad antrópica, vamos a emplazar instalaciones y componentes de un proyecto minero. Tenemos que asegurarnos que en estos espacios no haya restos arqueológicos, ¿no? Eso lo hacemos con un CIRA, que es una certificación de inexistencia de restos arqueológicos. Si lo hay, posiblemente haya que poner una zona intangible, ¿no? Y si hay muchas y son de mucho interés, posiblemente ese espacio no lo vamos a poder dedicar a uso minero, ¿no? Y así, si queremos evaluar, si queremos, o sea, qué entidad o qué ente va a opinar sobre fauna y flora, pues será, digamos, el Ministerio de Agricultura, ¿no? Y así, otras entidades que van a opinar, ¿no?, en el momento de obtener una certificación. Una vez aprobado el EIA, naturalmente vamos a empezar a pedir una serie de permisos, como se ve aquí, permisos para la etapa de exploración, permisos para la etapa de exploración. Y si vemos, en todos los casos, siempre lo primero que hacemos es permiso de agua por exploración, permiso de agua para explotación, permisos de descarga de agua en explotación. Y por supuesto, cuando estamos en la etapa de cierre, en la rehabilitación, también tenemos que demostrar de que el agua, si sigue saliendo como agua residual de las áreas rehabilitadas, tiene que tener buena calidad y como mínimo calidad de vertido, que cumpla con los LMPs y con los ECAs, desde que estamos de exploración hasta que estamos cerrando el proyecto. ¿Okay? Bien, si gustan, paramos aquí. Ustedes me dicen, ¿eh?
Ingeniero, bueno, es un tema muy importante, ingeniero. Yo creo que no está acá de llegar a la exposición, ingeniero, porque algunos compañeros creo que ya se están empezando a retirar y creo que ingeniero está acá nomás la exposición. Me dio muchas gracias, ingeniero. La verdad es un tema muy interesante, muy didáctico y nos gustaría de que tenerlo nuevamente en un próximo evento, ingeniero. Esperemos de que cuando mejore la situación se haga de una manera presencial y así tenerlo, ingeniero, para que nos siga compartiendo sus experiencias, conocimientos adquiridos durante su vida académica y su vida profesional, ingeniero. Gracias a ustedes, yo encantado si me invitan, pues ahí más adelante esperemos que ya se pueda uno La acercar a grabación se ha detenido. Cajamarca. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. A continuación, damos pase a las rondas de preguntas, ingeniero. Bien, Bueno, la primera pregunta viene del estudiante Edgar Ocon Pompa, de la Universidad Privada del Norte. Nos dice de que cuántos años dura aproximadamente cada etapa de un proyecto minero. ok. No hay unos años, digamos, unos periodos estándar, pero la etapa de exploración, por norma, normalmente la autoridad nos va a autorizar por 5 años, ¿no? En general, la recomendación es decir, bueno, tiene 5 años para explorar, hay que demostrar que se está haciendo exploración y luego a nosotros los peruanos y al Estado en general, ¿no?, interesa que ese proyecto pase a explotación. Si hay un concesionario que lo tiene y no hace ninguna actividad, pues como mucho lo va a poder mantener durante 5 años, luego el Estado va a retirar la concesión y podría concesionar a otro, digamos, a otro inversionista que esté interesado, ¿no? Pero eso, digamos, desde el punto de vista legal. Muchas veces eso no es suficiente y hay que investigar mucho más y puede tardar más años, ¿no? También va a depender de la cantidad digamos, de inversión que se ponga al inicio para explorar, pues se puede hacer con un equipo o con varios equipos. Entonces, si son varios equipos, se va a reducir el periodo, ¿no? Pero el monto va a ser mayor, pero que se va a gastar en menos tiempo, ¿no? Pero vamos a decir que madurar un proyecto desde el inicio, desde tener, digamos, indicios de que hay un recurso interesante en el subsuelo, pasarlo a una ubicación de reservas explotables, yo diría, pues fácil va a superar los 5 años hasta los 8, ¿no? Yo creo, de media. Luego, si queremos pasar a explotación, el EIA nomás, fácil, desde que se empieza con el acompañamiento de SENACE, entre 2 años y medio a 3, ¿no? La construcción vendría luego de tener el EIA, posiblemente ahí se vaya pues en 3 años, ¿no?, si se agiliza rápido, o 5, y ya se empieza la operación. La operación va a estar en función de las reservas, ¿no? Normalmente, si son labores subterráneas, la vida es corta para los proyectos mineros, no es que se va a cerrar dentro de 5 o 10 años, sino que constantemente se va renovando reservas, ¿no? Entonces se va prolongando la vida, ¿no? Eso va a durar mucho tiempo en función de las reservas y al precio principalmente, pero cuando llegue el final de la operación, la ejecución del cierre, del periodo de rehabilitación, como norma también recomiendan que vaya entre 3 a 5 años, ¿no? Y luego pasaríamos al post-cierre. ¿Qué es el post-cierre? Es el periodo en el cual se ha ejecutado la rehabilitación y ahora tenemos que hacer un monitoreo para ver que realmente lo que se ha realizado para rehabilitar esos espacios sean efectivas y terminamos estabilizando desde el punto de vista químico, físico, biológico e hidrológico el espacio que estamos devolviendo, digamos, al entorno, ¿no? Ese postcierre, por norma, también es mínimo 5 años, ¿no? Pero luego pueden extenderse según necesidad, ¿no? Entonces, no sé si con eso he cubierto. Si hay algo más que aclarar, me lo indican. Todo claro, ingeniero, perfecto. Pasamos a la segunda pregunta que viene del estudiante Yuri Salva, de la Universidad Nacional de Cajamarca. Nos dice, ¿qué técnicas de gestión preventiva se puede desarrollar para mitigar la producción del drenaje ácido de mina? Ok, algo lo hemos contado ya. El
¿Por qué se produce un drenaje? Porque nosotros excavamos unas rocas que normalmente tienen sulfuros que no es parte de la mena, no es parte, digamos, de las reservas económicamente explotables, ¿no? En otras palabras, son rocas que puede tener la mineralización, pero con concentraciones menores, ¿no? Por decir, si estoy poniendo la ley de corte en oro, por decir, 0,4 gramos por tonelada, lo que está por debajo no es económicamente aprovechable, por lo tanto, aunque hay oro, se iría al desmonte, ¿no? Y si tiene componentes de sulfuro, lo vamos a dejar en superficie, el sulfuro se va a alterar, y porque va a contactar con oxígeno y agua en época de lluvia, y esa alteración lo que hace es liberar, rompe la estructura de la roca, libera sus constituyentes que son metales, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar preventivamente las aguas? Hacer que eso no suceda. Porque si eso sucede, ya tengo el problema de un agua que tengo que tratar. Entonces, si voy a tratar agua, estoy haciendo actuaciones correctivas. Entonces, dos formas como reducir el tratamiento correctivo. Primero, identificar las aguas de contacto y no contacto en la misma operación. Si se juntan, los volúmenes a tratar son grandes. Entonces sería una forma de reducir. Solo debería ir a tratamiento el agua específico que se ha ingresado para que funcionen los equipos, para la operación, nada más. Si los interiores salen agua, deberíamos sacarlo de forma separada, antes que se mezcle. Si se mezclan, porque el método, la técnica que usamos no permite separarlos, pues ya tenemos que todo considerar como agua de contacto y hacer actuaciones correctivas. Entonces, ¿dónde tiene más peso las actividades preventivas? Manejar adecuadamente el residuo sólido, o sea, la roca que no va al proceso de beneficio. Lo que llamamos los residuos mineros, desmontes, relaves. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Intentar que no se alteren. Y otra forma de reducir es caracterizarlos antes de excavar. Entonces, si yo voy a hacer una excavación y veo que el 50% del desmonte es material generador de acidez y el otro 50% no generaría acidez, previa caracterización geoquímica, el material que no genera no lo debería mezclar con el material generador, porque si no estoy contaminando con este volumen el otro y ese material no se puede aprovechar. Si tengo por separado el material aprovechable que no genera acidez, va a un depósito que prácticamente sería una cantera para otros usos. Y el material que genera iría a un depósito preparado para ello, pero el volumen va a ser menor. Entonces estoy gestionando un menor volumen y gran parte de ese residuo lo estoy aprovechando. Pero eso, en la práctica, ¿cómo sería? Entonces, si yo hago una excavación, voy a ocupar un espacio y voy a retirar primero vegetación y una capa de suelo orgánico, yo debería retirar ese suelo y almacenarlo de forma separada en un botadero de suelo orgánico, digamos. Ya tengo un botadero. Luego, si hay otro material que no sirve, iría a otro botadero. Luego, si tengo que sacar rocas en donde un volumen genera acidez, tendría el botadero 1 de material generador de acidez. Y el que no genera, iría a otro botadero de material aprovechable. Entonces, de esa forma podría tener entre 3 a 4 botaderos, ¿no? Sobre todo mirando ya los desmontes, digamos, ¿no? Debería tener mínimo 2, uno de material generador y otro no generador, que sería casi como el material digamos, para realizar trabajos, ¿no? Como decir, la cantera de materiales de préstamo, ¿no? Que normalmente si no se tiene ese material, hay que hacer una cantera, hay que poner en marcha una cantera para sacar ese material. Pero si de la explotación sale ese material, pues me ahorro en tener que abrir una cantera. Y por otro lado, reduzco el volumen del material, digamos, que le estoy llamando residuo, a manejar. Pero cuando uno visita algunas operaciones, ¿cuántos botaderos hay? Muchas veces hay uno solo. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está mezclando todo. Y no hay forma de aprovechar ese material. Entonces,
pero ya los últimos proyectos ya vienen incorporado ese manejo, digamos, geoquímico de los materiales que se van a excavar, y siempre se está buscando cómo aprovechar el residuo, porque además de reducir el volumen de material que podría generarme de drenaje ácido, pues de una otra forma estoy impactando en el manejo preventivo de las aguas ácidas. ¿Sí? Bien, si hay otra pregunta. Bueno, doctor, solo esas preguntas han sido por parte de nuestros participantes, aunque una pregunta, una pregunta más ingeniero, por parte nuevamente de la compañera Yuri Salva, de la Universidad Nacional de Cajamarca. Nos dice, ¿qué variables de los resultados de los análisis son primordiales para elegir el método de tratamiento? Bien, si yo quiero elegir un sistema de tratamiento de un agua de contacto o de un efluente de mina, ¿no? Variable 1 que no debería faltar es caudal. Y la variable, hay varias, ¿no?, que vamos a tener, pero el caudal es uno de ellos, y lo otro son las concentraciones de carga metálica en concentración total y disuelta. Por lo tanto, eso tiene que ir al laboratorio. Se toma la muestra o al laboratorio. Luego, medición directa, pH, redox y conductividad eléctrica, que simplemente se va a medir con unas sondas en el mismo campo o también en laboratorio. Yo creo que con eso ya. El pH, ¿qué hace? Lo vamos a convertir todo en acidez, ¿no? El pH va a aportar acidez protónica, le llamamos así, ¿no? Los hidrogeniones se convierten en acidez. Y la carga metálica va a aportar acidez metálica. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un metal disuelto y lo quiero retirar del agua, voy a hacer que pase a fase sólida. Para que pase a fase sólida tengo que subir el pH. Entonces, prácticamente voy a fabricar un mineral en medio ácido. Pero eso me consume un reactivo y yo tengo que subir el pH para que se forme esa fase sólida. Pero cuando se forma esa fase sólida también suelta acidez. Eso le llamamos acidez metálica. Por lo tanto, mientras más altas sean las concentraciones, mayor aporte de acidez metálica habrá en el agua. Si yo sumo acidez metálica más acidez protónica del pH, tengo la acidez total. Si yo quiero dimensionar una planta de tratamiento, lo voy a hacer en función a un consumo de reactivos que sea suficiente para eliminar esa acidez y para subir, por lo menos dejar el pH entre rangos de 6 a 9, que es lo que me pide también tanto los LMPs como los ECAs. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las variables que vamos a utilizar para dimensionar un sistema de tratamiento, ya sea activo o pasivo más adelante, ¿no? Perfecto, ingeniero, muy claro todo. La verdad, nuevamente agradecerle por su excelente ponencia y esperemos tenerlo nuevamente en un próximo evento, ingeniero. Muchas gracias en nombre de toda la organización y también de los asistentes y a la vez de todos los estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca. Muchas gracias, ingeniero. Y a la vez también hacerle recordar de que en el transcurso de la próxima semana se le estará haciendo llegar su respectivo certificado por apoyarnos como ponente en dicho evento. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes. Hasta luego. Cuídense. Abrazos. A todos nuestros asistentes del evento del día de hoy, se les acaba de subir el link de asistencia para hacer ya los respectivos sorteos de las becas para el curso de planeamiento de minado subterráneo, también para planeamiento de minado superficial, a la vez también para seguir haciendo los sorteos exclusivamente para la Universidad Nacional de Cajamarca, sus respectivos premios de sorpresa. Esto gracias a MINSUB Perú, que nos están apoyando con las becas, y también a Minera Yanacocha, que nos están apoyando con la organización y a la vez también con los premios sorpresas. 2 minutos más para que se inscriban en el link, luego ya damos inicio a nuestros sorteos.
Bueno, ahora sí ya pasamos a nuestro respectivo sorteo. Bueno, se está tomando en consideración la nueva lista actualizada. Bueno, tenemos a nuestra primera ganadora, la señorita Estrella Ventura. No sé si se encuentra en sala, tiene 30 segundos para que nos deje un mensaje mediante chat. No, la señorita Estrella Ventura se acaba de comunicar por el chat. Le agradecemos por su asistencia en el evento y a la vez también le pedimos que nos deje sus datos, sus nombres completos, número celular y su correo para poder contactarnos y hacer efectivo dicho premio. A continuación pasamos a nuestro segundo sorteo. Se encuentra la señorita Yulisa Edith Soto Chilón. Si es que se encuentra en sala, hacernos llegar un mensaje mediante el chat o mediante el chat también, mediante los comentarios en Facebook Live. Tiene 30 segundos. Nos acaba de comunicar la señorita Yulisa Edith Soto Chilón mediante el chat también. También agradecemos su participación en el evento. A la vez también le pedimos que nos deje sus datos completos por el chat, número celular, correo electrónico y a la vez también sus nombres completos. Bueno, la señorita Estrella, la anterior, fue ganadora para el curso de planeamiento de minado subterráneo. La señorita Yulisa Chilón, Soto Chilón, ella se hizo acreedor del sorteo para planeamiento de minado superficial. Ahora vamos a hacer un sorteo donde el estudiante va a elegir qué curso llevar, ya sea planeamiento de minado subterráneo o planeamiento de minado superficial, o también puede elegir entre perforación y voladura para minería superficial o perforación y voladura para minería subterránea. El estudiante Celso Chilón Pompa tiene 30 segundos para que nos deje un mensaje mediante el chat, sus datos completos o también mediante un comentario por Facebook.
el estudiante Celso Chilón Pompa se acaba de contactar mediante chat. También agradecemos su participación en el evento y esperemos seguir contando con ellos para los próximos eventos. Bueno, acabamos con este tema con los sorteos para las becas. A continuación ya damos pase al sorteo, el respectivo sorteo para los premios sorpresas, que estos son gracias a Minera y Ana. Se encuentra en sala el estudiante Carlos Díaz Chávez. Perfecto, se acaba de comunicar mediante chat el estudiante Carlos Díaz Chávez. Nos deja sus datos completos, número celular, correo y sus nombres completos para poder contactarnos. Todos nuestros ganadores nos dejan mediante chat todos sus datos, por favor. Bueno, ahora pasamos a un último sorteo, premio sorpresa. Se encuentra en sala el estudiante Jonathan Mariña Sánchez. El estudiante Jonathan Mariña Sánchez. Bueno, no se encuentra el estudiante, ya pasaron los 30 segundos. A continuación pasamos al suplente Víctor Manuel Guaripata Cortés. ¿Se encuentra en sala? Bueno, el estudiante Víctor Guaripata acaba de comunicar mediante nuestro chat. Bueno, eso ha sido todo el sorteo por el día de hoy. Y esperamos que nos acompañen el día de mañana también, donde se estará realizando más sorteos, tanto becas para algunos cursos, a la vez también se estará realizando sorteos de premios sorpresas, gracias a Minera y Anacocha y a Minsu Perú, quienes son nuestros auspiciadores oficiales y a la vez también organizadores del evento. Bueno, muchas gracias por todo esto, a la vez también se les invita el día de mañana, donde estaremos teniendo una noche de talento minero, acompañado por estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca, a la vez también por talentos cajamarquinos. Acá un pequeño avance de lo que será el día de mañana. Bueno, muchas gracias con todos. Nos encontramos el día de mañana a partir de las 2:30 de la tarde. Muchas gracias, les esperamos.
para acá, destino que me ha traído de mi tierra para acá, así como me ha traído, pero él me ha de dejar allá, así como me ha traído, pero él me ha de dejar allá. No soy de por acá, yo soy de más allá, no soy de por acá, yo soy de más allá, yo soy de una provincia, yo soy de Celendín, yo soy de una provincia, yo soy de Celendín. Cuando salí de mi tierra, de poncho y sombrerito, cuando salí de mi tierra, de poncho y sombrerito, pero al llegar a la costa, me llamaron serranito, pero al llegar a la costa, me llamaron serranito. Por una calle en el pueblo, distraído caminaba, por una calle en el pueblo, distraído caminaba, con mi alforjita en el hombro, a patrón iba buscando, con mi alforjita en el hombro, a patrón iba buscando. ¡Gózalo, gózalo, China! ¡Eso sí! ¡Los carnavales de mi tierra! Pasé andando, de hambre y de tío moría, todo el día pasé andando, de hambre y de tío moría, patrón negaba trabajo, ay qué triste me sentía, patrón negaba trabajo, ay qué triste me sentía. Luego se vino la noche, por Dios pedía posada, luego se vino la noche, por Dios pedía posada, pero la gente del pueblo, todos me negaban, pero la gente del pueblo, todos me negaban. ¡Oye, Carolina! Serán tus ojos, serán tu boca, o tus labios rojos, los que me provocan. No sé qué decirte, no sé cómo hablarte, las tantas promesas que siento al mirarte. ¡Gózalo, gózalo, China! ¡Arriba, arriba! ¡Hey, hey, hey! ¡Ay, Dios! Ay, María, María, yo te quiero, María. Ay, María, María, yo te quiero, María. Te vas a casar con otro, sabiendo que te quería. Te vas a casar con otro, sabiendo que te quería. Yo te quise a la buena,
destrozado mi vida. No creas que tu partida ha destrozado mi vida. Matarina, Matarina, Matarina de algodón, si no lloran tus ojitos llorará tu corazón. Matarina, Matarina, Matarina de algodón, si no lloran tus ojitos llorará tu corazón. Oye, Matarina, nos vamos zapateando. Llorará tu corazón. Matarina, Matarina, Matarina de algodón, si no lloran tus ojitos llorará tu corazón. Muchísimas gracias, nos vemos, chao, Dios los bendiga.